Ya se lo contábamos en titulares, hemos estado revisando también en el canal 24 horas y 24horas.cl diversas marchas indígenas, corcontes de calles que se registran a esta hora en Quito y que han ido en aumento en términos de tensión. Recordemos las críticas desde las manifestaciones, los movimientos indígenas a las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Vamos con todos los detalles, la actualización a esta hora junto a Andrea Aguilar, que nos acompaña en el estudio. Andrea, ¿qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, se han vivido momentos dramáticos en los últimos minutos cerca de la Asamblea Nacional de Ecuador, que está ubicada en Quito, porque varios manifestantes trataron de ingresar hace pocos minutos a este recinto ya por segunda vez en la semana. Recordemos que también lo habían hecho, habían logrado incluso llegar hasta las curules de los senadores. Lo que se ha hecho también es que varios senadores del Ecuador han pedido tratar de sesionar en otra ciudad que no sea Quito, debido justamente a estas protestas donde ya se han registrado al menos 3 heridos en las últimas horas, manifestantes, pero por parte de la policía también se dice que hay policías heridos. Recordemos que por las redes sociales de la policía también han estado ellos alertando de que la comunidad indígena está poniendo justamente en riesgo todo el tema de la seguridad de los policías y que han justamente atacado varios de los uniformados que por supuesto se encuentran heridos. Vamos a tomar contacto para ver justamente lo que ha sido esta jornada intensa y bien compleja en términos de manifestaciones. Para eso ya tomamos contacto con nuestro corresponsal ahí, nuestro enviado especial, Anuar Farrán. Anuar, te escuchamos. Bueno, retomamos el contacto acá desde las cercanías de la Asamblea Nacional, donde se registran fuertes enfrentamientos. A esta hora la policía está lanzando bombas lacrimógenas y las personas... Cuidado. Bueno, estamos acá, como les comentaba, tomando el pulso a lo que está ocurriendo. Hay fuertes enfrentamientos y muchísimas bombas lacrimógenas que están siendo lanzadas por la policía antidisturbios desde otro costado. Hay que señalar que durante esta mañana llegaron muchísimas personas desde los rincones, desde la región amazónica del Ecuador, para también plantear sus demandas. Esto ha detonado en fuertes enfrentamientos que se registran en la capital del Ecuador, acá en Quito. Durante toda la mañana han habido muchísimos enfrentamientos y muchísimas marchas, y en estos precisos instantes, como ustedes pueden apreciar, los manifestantes se están enfrentando con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas policiales. Una jornada bastante más violenta que la anterior, con muchísimas más barricadas y con muchísimas más personas en las calles. Eso considerando que hoy día es un día feriado acá en Ecuador, y ustedes pueden ver todo lo que está ocurriendo. La gente comienza a replegarse y eso es lo que está lanzando la policía. Y hay que decir también que por parte de los manifestantes también ha habido bastante violencia. Comienza a agudizarse un poco la situación, como ustedes pueden apreciar. Continúan los lanzamientos de bombas lacrimógenas. Es una situación bastante complicada y la policía está disparando. Esto se puede tornar un poco más complejo, bastante violento lo que está ocurriendo en este sector de la capital ecuatoriana. Vamos a tomar los resguardos porque lo cierto es que sigue la violencia, siguen los enfrentamientos, hay muchísimas bombas lacrimógenas y también muchas personas. Es extremadamente peligroso y violento lo que estamos viendo en la crisis que ya envuelve por 9º día acá a Ecuador. Como les comentaba, llegaron muchísimas personas de la sierra, pero también otras personas de la Amazonía se han plegado, también estudiantes y otras personas. Hemos visto incluso a gente de los consultorios, a gente de la salud que ha venido a manifestarse pacíficamente. Eso sí, eso está ocurriendo en otro lugar. Acá hay intensos enfrentamientos y nosotros continuamos para tomar el pulso a lo que ocurre acá en Ecuador. Bien, Anuar, por supuesto estamos en contacto. Muchísimas gracias nuevamente, Anuar Farrán, desde uno de los puntos de Quito, Andrea Aguilar, donde se ha generado violencia, donde ha habido manifestaciones que han escalado y que han terminado en conflicto justamente con la policía. Ya comentábamos, se habla de al menos 6 personas muertas justamente en estos días de manifestaciones y una capital ecuatoriana que está totalmente convulsionada y sigue en términos de la tensión que se vive, las manifestaciones, también los grupos indígenas que han tomado protagonismo en esta situación y por sobre todo las críticas que se siguen generando contra las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, denominado como el paquetazo. Expliquemos un poquito también, porque el concepto de paquetazo también tiene mucho que ver con lo que son este descontento por parte de las personas. Claro, y es justamente una referencia a una promesa de campaña que él hizo cuando se lanzó a la presidencia en reemplazo de Rafael Correa. Él dijo que no iba a aplicar ningún paquetazo
económico que pudiera poner en riesgo digamos, todo el tema social en Ecuador, como estamos viendo en estos momentos. Entonces, cuando surgen las manifestaciones, lo que hace la gente es recordarle el término de paquetazo, y por eso justamente nombran de esta forma ese paquete de medidas, que es el decreto 883, que es el que justamente en los últimos minutos la CONAIE, que es la Confederación Indígena en Ecuador, le está diciendo, le ha mandado una carta a Lenín Moreno también, poniéndole una serie de condiciones, pero la principal de ellas es que derogue ese decreto finalmente. Recordemos, un decreto que elimina el subsidio a los combustibles y de hecho hace que los distintos octanajes lleguen a subir un 120% en un país que es productor de petróleo y que había tenido una subvención durante muchísimos años, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa. Claro, digamos, igual aclarar que la subvención no es del gobierno de Rafael Correa, sino que viene de los años 70. Claro, es muy anterior. Claro. Se fue aumentando con el tiempo, digamos. Justamente, pero causa un impacto enorme en el bolsillo de los ecuatorianos, y particularmente también el tema de que hayan irrumpido en las protestas los indígenas le da otro tono, que era también lo que también se veía hoy, que decía el expresidente Rafael Correa, que incluso le hizo un llamado bastante polémico a las fuerzas policiales. Justamente podemos escuchar esa cuña en la que él le hace ese llamado a las fuerzas policiales para que hagan una especie de objeción de conciencia y no se enfrenten a los manifestantes. Escuchemos las declaraciones de Rafael Correa. La fuerza pública tiene ya que aplicar la objeción de conciencia. No pueden seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria, sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo, y que tendrá que responder por tanta represión. Es Moreno el que rompió la democracia y la ley cuando traicionó el programa de gobierno vencedor en las urnas, que hubiera evitado todo lo que estamos pasando. Ahí estaba la declaración del expresidente Rafael Correa, que es una de tantas que ha dado en los últimos días, Andrea. Recordemos, él está en Bélgica, él hace este video y lo envía desde Bélgica, y es un nuevo episodio del, más que gallito, la pelea, la pugna que mantiene con Lenín Moreno, quien recordemos fue justamente ministro de él, o sea, lo ungió como sucesor cuando Rafael Correa era presidente. Claro, él en su momento era el vicepresidente, sí. Y él, lo que hace Rafael Correa en su momento es lo que hizo Hugo Chávez también. Al ungir a Nicolás Maduro como el gran enviado en Venezuela, él hizo lo mismo con Lenín Moreno, con la diferencia de que Lenín Moreno, cuando llega al gobierno, empieza a hacer una serie de reformas y empieza a tomar una línea política mucho más neoliberal en los términos políticos que ellos usan, y lo que ha hecho Rafael Correa en los últimos videos es justamente llamar a la movilización, hacerle llamado a las Fuerzas Armadas, tomando una suerte de vocería también de la oposición, que es muy importante decir también que Lenín Moreno todo el tiempo ha puesto toda la responsabilidad de las protestas en lo que finalmente ha sido el gobierno de Rafael Correa. Él señala que son infiltrados también del gobierno de Rafael Correa quienes están promoviendo lo que él llama un intento de golpe de Estado. Bien complejo, porque al mismo tiempo Rafael Correa señala que las manifestaciones se deben al mal manejo y a la inconstitucionalidad y traición al programa de gobierno que ganó en las urnas, como decía, que ha tenido el gobierno de Moreno, que recordemos se reubica desde Quito a Guayaquil porque se acusa de intentos de golpe de Estado, y también la situación que se está viviendo ahora. Eso sí, en algún minuto el presidente Lenín Moreno regresó a Quito para de alguna manera reactivar lo que eran las negociaciones con los grupos manifestantes, que hasta el minuto están totalmente quebradas a la mesa. Justamente, y también es importante decir que los manifestantes han denunciado en las últimas horas que alrededor del Palacio de Carondelet se han establecido una serie de vallas eléctricas para evitar que la gente pueda justamente llegar al palacio, que era también interesante de explicar a la audiencia este fenómeno. En Ecuador durante los años 90 los presidentes no duraban 2 años, ¿no? Todo el tiempo veíamos un presidente tras otro, finalmente llega Rafael Correa y con una suerte de medidas se instala durante casi más de 10 años en el poder, pero finalmente esa decisión que toma Lenín Moreno de trasladarse a Guayaquil también es en previsión, porque al Palacio de Carondelet es muy fácil llegar para los manifestantes, y vemos que los indígenas son de armas tomar en cierto sentido, y los veíamos en algunas imágenes anteriores también trepando por la asamblea para poder entrar ahí. Veíamos que en los últimos días también estaban capturando, dicen ellos, reteniendo policías, pero también miembros de la prensa.
en una suerte de tratar de hacer que la negociación con el gobierno de Lenín Moreno avance en cierto sentido y de ponerle también presión para que justamente se siente a negociar, pero ahí es importante poner el punto de que ellos sí o sí quieren que se derogue el decreto de la gasolina y es algo en lo que Lenín Moreno ha dicho que no va a ceder. Ahora, en ese punto, lo que he estado leyendo yo por lo menos es que se han ido aumentando las demandas de los grupos. Por ejemplo, no solamente el decreto, que es el gran tema, digamos, hoy, pero también se está hablando de las exigencias del Fondo Monetario Internacional que ha impuesto a Ecuador para la entrega de recursos, de financiamiento. Recordemos, el Fondo Monetario Internacional realmente entrega recursos, hace préstamos, pero presenta una serie de requisitos en términos económicos, mantener metas de déficit, también lo que es la deuda, y por eso también se explica lo que son las medidas de Lenín Moreno, de alguna manera ir quitando subsidios para poder sanear lo que son las arcas fiscales, la situación de equilibrio fiscal de Ecuador, que de hace bastante tiempo, varios años de hecho, está bastante delicada. Ya los grupos manifestantes están también apuntando al Fondo Monetario Internacional de relajar esas medidas para que justamente no se vayan quitando subvenciones y finalmente sea la sociedad ecuatoriana la que tenga que sufrir por lo que se ha generado en términos económicos y que termina en esta crisis social. Claro, justamente tendremos que ver en las próximas horas el desarrollo de esas protestas y ver si finalmente Lenín Moreno se quiere sentar a negociar específicamente sobre ese artículo, pero también sobre el tema del Fondo Monetario Internacional, que ha sido una también de las peticiones de los indígenas para que finalmente se dé una economía libre de lo que ellos llaman, digamos, el sesgo del Fondo Monetario Internacional y libre también de las restricciones que imponen ellos, por supuesto, para dar esta calidad de préstamos para estabilizar la economía ecuatoriana. Andrea Aguilar, seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que sucede en Ecuador, también con Anwar Farrán y su equipo en el lugar. Muchísimas gracias. Claro que sí, muy buenas tardes. Muy bien.